En el presente comentario del 25 de mayo del 2024 es para, en lo personal, y ojalá que muchos mexicanos coincidan con mi punto de vista, cometimos un error al haber votado por el narcopresidente farsante y narcisista sujeto. Pues este señor actuó de mala fe en contra de los mexicanos que creímos de manera muy subjetiva, porque en realidad no conocíamos el alma, la parte interior del espíritu del narcopresidente. Yo en lo personal lo consideraba como un Quijote cabalgando contra el mal que representaban los gobernantes del PRIAN. Y fue un error haber dado el voto sin habernos antes cerciorado de cuál era la calidad moral de este sujeto. Y fuimos como si fuéramos animales con tapujos a votar. Más de 30 millones de mexicanos engañados por la superficialidad que veíamos en López, que se oponía a las corrupciones y a las abusivas actuaciones de los expresidentes de antes. Finalmente ganó por el apoyo de la ignorancia, no de la voluntad del pueblo de México. Habría que separar esas circunstancias. Fuimos engañados, insisto, por un tipo mentiroso, un cínico y además hipócrita, que fingió ser y sentir lo contrario de lo que es y sentir. Al grado de que se lió con la delincuencia organizada y es el alcahuete de más de 185,000 muertes dolosas. La última fue la de el niño que fue sacrificado, masacrado en su ciudad natal, Paraíso, Tabasco, y que López en su mañanera se hizo la víctima y quiso aclarar que no fue por defender a su madre que la iban a secuestrar, sino que iban por él. O sea, una cuestión muy absurda, un pretexto muy estúpido. ¿Qué nos interesa si iban o no por la mamá o si iban directamente con el menor? Lo cierto es que lo sacrificaron porque López es el alcahuete de la delincuencia organizada. Y como López ya está descubierto como un tipo antipatriota que representa los antivalores de este país y que además amenaza con seguir con su proyecto de la Cuarta Transformación, que es un sistema comunista y que la corcholata va a prestarse para imponer una dictadura, reformando la Constitución General de la República y utilizando la mentira para convencer a los paleros de que les va a seguir dando los apoyos y que los prianistas son el diablo
y que debe seguir la cuarta transformación. Y se llegó a un punto en donde la situación en este país ya no es de normalidad, porque se ha hecho creer a los mercenarios o paleros que lo que está haciendo el narcopresidente de destruir las instituciones, de estar aliado con la delincuencia organizada, que es la normalidad de lo que debe normar la vida social y política de este país, y que deben de ser felices convirtiéndose en pobres, y ello con el fin preconcebido de crear borregos de su rebaño para manipularlos y controlar su obsesión compulsiva de seguir gobernando al país por medio de un maximato. Y ha llegado a tal grado esa manipulación que desembocó en un fanatismo de los mercenarios del narcopresidente. Y es bien sabido que un fanático no razona, que idealiza al monstruo en que se ha convertido el narcopresidente. Para ellos no existe ningún argumento válido. Quieren tener la razón, aunque no corresponda a los verdaderos valores como la moral y la ética y las buenas costumbres. Y por ello, dado el caos en que se ha convertido este país, que ya la mayoría de los mexicanos están idiotizados, están apendejados por las dádivas que les da el narcopresidente, pues ya no tienen dignidad y ahora niegan hasta la cruz de su parroquia. Ya están protestando contra la misma Iglesia Católica. Y se ha llegado al extremo, dado que el episcopado mexicano está haciendo un llamado a la gente de buena fe, sobre todo a la clase media pensante y libre, que razonemos el voto, pues ahora utiliza el narcopresidente y su corcholata a sus paleros para atacar nuestra fe católica en la Virgen de Guadalupe. Y tanto el PT como Morena y otros partidos satélites de Morena están sacando panfletos en donde dicen que la madre de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe, es un cuento, que la mafia del poder es la que está utilizando esas creencias para que no gane la corcholata. Y ante esa blasfemia, esa agresión a nuestra fe católica, el jesuita, el padre Francisco López, que es originario de Guanajuato, dio un llamamiento al pueblo de México que me parece muy sensato y además que defiende nuestras creencias religiosas del mal que representa López Obrador y su banda de delincuentes. Así. Acabo de ver en las redes sociales en la mañana, está saliendo un flyer, un panfleto en México de propaganda en contra de la Iglesia Católica. Dice así: la Iglesia Católica es parte de la mafia del poder. No permitamos la manipulación que hace la Iglesia Católica a través del fanatismo y la utilización de diversos símbolos como el cuento de la Virgen de Guadalupe. Por una auténtica libertad religiosa
iglesias al servicio del Estado. Y ponen los partidos PT, Encuentro Social y Morena. Eso es una infamia. Todo esto es diabólico, definitivamente. Es una grosería, ¿verdad? Eso es un pisotear a México, pisotear la bandera de México. Ahora sí ya pienso que es una ofensa muy grande al pueblo mexicano. Yo como mexicano no puedo soportar esta infamia. ¿Cómo es posible que se metan ya con nuestra Madre de Guadalupe? Nos ponen una imagen de la Virgen de Guadalupe tachada. Todo eso es diabólico, ¿verdad? Es un error que cometió el demonio. Yo pienso que este partido de Morena es un peligro para México, definitivamente. Este señor López Obrador no puede llegar a hacer eso, porque desde ahorita ya están persiguiendo a la Iglesia Católica. Entonces yo los invito como mexicanos a que levantemos la voz. Esto no puede seguir, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe es el emblema de México, es la bandera de México. Ella es la que nos dio patria, ¿verdad? Entonces yo los invito con mucho cariño a levantar su voz, y ustedes no pueden soportar eso. Yo como mexicano no puedo soportar que me pisoteen a mi Madre de Guadalupe, ¿verdad? Esta imagen la traje de la Basílica de Guadalupe, y nosotros los mexicanos, los católicos mexicanos, somos más de 80 millones de católicos en México. No podemos soportar este tipo de infamias hacia nuestra Madre del Cielo. Con mucho cariño voy a cantar el himno guadalupano. Mexicanos, volad presurosos del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldréis victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Mexicanos, volad presurosos del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldréis victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. De la santa montaña en la cumbre pareció como un astro María, ahuyentando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría. De la santa montaña en la cumbre pareció como un astro María, ahuyentando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría. Mexicanos, volad presurosos del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldréis victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Este es un mensaje que mando con mucho cariño, profundamente indignado con ese partido de Morena, con ese pseudo líder que se llama Manuel Andrés López Obrador. Las siglas son M-A-L-O, malo. Sus mismas siglas lo dicen. Él no se llama Andrés Manuel, se llama Manuel Andrés. Es una vergüenza para México que se estén prestando a este tipo de insultos a nuestra Madre del Cielo y al pueblo mexicano. Ojalá que tú como mexicano pongas un alto a esta persecución a la iglesia y nos unamos como país. Que Dios los bendiga, Les voy a dar la bendición. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Ilumine su rostro sobre ti, te muestre su misericordia. Vuelva sus ojos a ti y te conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia y permanezca siempre. Amén. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! En mi corazón, en mi casa, en mi patria, en todo el mundo. Amén. ¡Viva San Juan Diego! Como lo señaló perfectamente el padre Francisco López, la Madre de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe, no es un cuento. Es la que nos dio, como lo dijo el sacerdote, patria y libertad. Ella fue tomada del templo de Atotonilco en Guanajuato por el cura Miguel Hidalgo. La tomó como estandarte, y en el movimiento de independencia los revolucionarios la adoptaron también, y además
los principios de la fe católica fueron inscritas en una bandera que le llaman bandera trigarante, que fue la unión de los realistas con los insurgentes, para invocar los colores en esa bandera de manera diagonal, con el color blanco que significaba la religión, el color verde la independencia y el color rojo la unión. Es decir, que la Iglesia católica siempre ha influido en los movimientos revolucionarios y especialmente con la fe en la Virgen de Guadalupe, que es una creencia muy arraigada y que no resulta ser un cuento, porque hasta la fecha la tilma, en donde quedó grabada la imagen de la Virgen de Guadalupe, ha sido motivo de estudios muy acuciosos y no se logran explicar cómo después de tantos años queda grabada la imagen y además se ve la imagen de Juan Diego también. Entonces, independientemente de que se trata de algo real, de un milagro, llamarlo así, la fe que ha provocado la Virgen de Guadalupe, pues nos ha llevado a defender nuestros principios, nuestra esencia de mexicanos, porque la fe es la creencia de lo que va a pasar y la convicción de lo que puede ser. Es decir, que todos los que tenemos fe en la Iglesia Católica tenemos la esperanza, la convicción de que va a cambiar este panorama tan adverso a las instituciones, a la dignidad y a la libertad del pueblo de México. Además, quiero aclarar que legalmente la Iglesia Católica no está cometiendo ninguna violación a la Constitución, toda vez que el artículo 24 de la citada Constitución señala que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Y en el artículo 130 de la misma ley de leyes se establece que los sacerdotes tienen el derecho de votar en los términos de los artículos 35 y 36. O sea, que el hecho de que la Iglesia esté orando para conseguir instaurar el bien en contra del mal no es una acción subversiva, ni significa un movimiento revolucionario como lo tuvimos en 1810. Simplemente es llamar a la conciencia de los mexicanos que somos guadalupanos y que creemos firmemente en que este mal gobierno, como dijo el padre, este gobierno de malo, tiene que ser sustituido, ser destruido como algo maligno para que vuelva la normalidad a las instituciones y además al pueblo de México. Y el problema que tenemos en este momento es que la mayoría de los convenencieros que reciben limosnas, que no puede llamarse de otra forma, porque si no trabaja, estos parásitos pues son limosneros del gobierno. Pero como López ya los hizo pobres por conveniencia política, pues el problema que existe es que estos individuos apoyan a la corcholata, y ello también es otra
otro atentado contra nuestras creencias religiosas, pues se dio el caso que en Tlalpan, en la Ciudad de México, la corcholata dio órdenes para que fuera destruido un templo, una capilla más bien, que depende o dependía del Templo del Sagrado Corazón, en donde demolieron imágenes, rompieron ornamentos y objetos que se utilizan para la comunión, para dar los auxilios espirituales, todos los feligreses. Y la señora corcholata no se disculpó, sino que por el contrario dijo que había sido un error, pero que los feligreses iban a pagar por la construcción. Es decir, que lo que quiero demostrar es que no solamente peligran las instituciones de este país, peligra nuestra fe en nuestros principios éticos y morales, y especialmente en los que profesamos la fe católica, en la Virgen de Guadalupe y en la religión católica. Y para demostrar la perversión de la señora corcholata, que tampoco cree en la Virgen de Guadalupe, porque ya llegó a cometer el sacrilegio de tumbar esa ermita de Tlalpan, y que además utiliza la imagen de la Virgen de Guadalupe en su falda, aún siendo judía, que ella ora en las sinagogas en base a la Torá, y que no va de acuerdo a nuestra idiosincrasia, además de que quiere acabar o cerrar con la catedral del país en donde habita la Virgen de Guadalupe, y en fin, quiere terminar con nuestra religión católica. Y lo que va a pasar es que se cree una revolución, como la provocó Plutarco Elías Calles con los cristeros, quienes en defensa de la fe se sublevaron, y eso fue resultado de más de 250,000 muertos en dicha guerra estéril por culpa de un fanático, de un sujeto no creyente. Y es el mismo caso, viene siendo una analogía con la señora corcholata, que a ella no le importan nuestros signos católicos. Lo que ella quiere es quitarnos la religión, cerrar la Basílica de Guadalupe, porque con ello quiere, según eso, desterrar el fanatismo de los católicos, como lo está haciendo el panfleto, que quieren hacer creer que lo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe es un cuento. Eso que se lo digan a los no creyentes, porque los que somos devotos de la Virgen de Guadalupe estamos dispuestos a defender no solamente nuestra patria, sino nuestra religión y nuestra fe en lo que representa la Iglesia Católica. Y para acreditar mis dichos del carácter anticristiano de la señora corcholata, me permito exhibir un reportaje de López Dóriga, quien cubrió esa nota y además le replicó a la corcholata que eso era un crimen, lo que había hecho, así. Elementos de personal de la delegación Tlalpan, cuya jefa es Claudia Sheinbaum, llegaron a la Capilla del Señor de los Trabajos, que es parte de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en las calles de Tapacan y Yobaín, en la colonia Cultura Maya de Tlalpan, y la derribaron. El párroco Juan Guillermo Blandón Pérez acusó que los trabajos fueron para recuperar el predio de 1,700 metros cuadrados donde se ubica el centro religioso. La capilla derribada ocupaba 210 metros cuadrados, fue derribada, dice,
por unos 350 empleados de la delegación que destruyeron el altar, sacaron los crucifijos e imágenes en busto, los lanzaron al suelo. Dice el párroco, es el acto más grave que estas personas cometieron por haber profanado un lugar sagrado y haber destruido las imágenes. Se realizó una diligencia jurídica por parte de la delegación, entonces verificaron y la diligencia que llevaban era, digamos, retirar los muros que se estaban construyendo, inclusive con una clausura original. Al retirar toda la capilla, mismo viernes, yo me enteré, anduve recorrido todo el día en la delegación y me enteré hasta la tarde-noche ya lo que había ocurrido. Seguimos dialogando para ver de qué manera podemos resolver esta situación de fondo. ¿Han llegado a un acuerdo pero siguen dialogando? ¿A qué acuerdo han llegado? Y tenemos que sentarnos sobre todo con los vecinos. O sea, no hay ningún acuerdo. No hay un acuerdo en el sentido de llegar a un acuerdo. O sea, yo creo que si hay un conflicto... Te vas a meter en un problema, Claudia, porque luego quienes se meten a esto resultan crucificados, Claudia. No, para nada. Yo creo que... ¿Para nada? No tiene nada que ver. No, para nada. Yo creo que... O sea, que no le das importancia, ¿no? Por lo que yo le pedí... Yo hasta donde sé, donde hay iglesias, es una propiedad federal. Pero mientras tanto lo que se derrumbó queda derrumbado. Sí, digamos que era un techo de lámina, unas imágenes y digamos... Las imágenes que veo yo en La Razón, veo pues más que láminas, también veo, pues, ¿cómo le llaman? Pilotes o castillos que tiraron. No había castillos construidos. Bueno, unas columnas. Había unas pequeñas columnas donde estaban las imágenes. Pero todo eso... Esas las veo tiradas, esas sí se las echaron. No sé qué tenga que ver las retiraron. No, están ahí tiradas, no las retiraron, están tiradas. Sí, pero yo creo que... En medio del cascajo. Aquí la declaración del representante legal de la Sexta Vicaría Episcopal, de la que te referías, José Arturo Hernández, dijo: el error que dice que cometió la delegación solo busca justificar que procedieron ilegalmente. Digamos, ¿para qué vamos escarbando, no? Yo creo que sea hacia futuro. Sí, bueno, pero yo no estoy escarbando, No estoy escarbando, te estoy citando lo que dice el representante legal de la Sexta Vicaría Episcopal, a cuyo titular me dijiste con el que habías hablado, y yo no escarbo, yo cito, ¿sí? Bueno, con ello demuestro que la señora Corcholata resulta un peligro para México, igual que López Obrador, pues como bien le dijo el señor López Dóriga, los templos dependen de la Secretaría de Gobernación. Ella era delegada de Tlalpan, pero como es una arbitraria, procedió a la demolición del templo sin ningún remordimiento. Quiere decir entonces que siendo judía, practicando el judaísmo, siendo la palera de López Obrador, peligra no solamente las instituciones, porque ella va decidida a cambiar la Constitución, acabar con la propiedad privada, como la conocemos actualmente, que el gobierno es el dueño de las tierras y agua de territorio nacional, pero él tiene el dominio de esa propiedad y la transmite a los ciudadanos para que se forme la figura de la propiedad privada. Pero ahora, con la Constitución que va a implantar la señora Corcholata, va a cambiar las características de la propiedad para convertirse en una concesión. Es decir, que no va a haber propietarios, va a haber concesionarios. Y cuando una persona tenga un inmueble desocupado, o dos o tres, producto de su esfuerzo personal para crear un patrimonio y heredarlo a su prole, resulta que no va a poder, porque esos terrenos, aunque no se va a aplicar la figura de la expropiación, que sí está contemplado en el artículo 27 de la Constitución Federal,
esa expropiación se hace por causa de utilidad pública. Por ejemplo, para hacer alguna carretera o utilizarla para algún fin fundamental, como pudiera ser abrir algunos pozos para el consumo del agua, etcétera. Interés de la nación, interés público. En este caso va a ser al capricho de la señora Corcholata de darlos en concesión a cualquier persona, nada más pagando una renta mínima, una parte de su sueldo, y ya se va a convertir en propietario, y quiere decir que la propiedad privada queda extinguida, queda abolida. Y ello, pues, es un peligro para que esta señora vaya a fungir como presidente, como presidente de la República, porque quiere decir que nos va a quitar las instituciones, nuestro sistema de gobierno republicano, democrático, laico y federal, y todavía de pilón nos va a quitar nuestra religión. Pues no, ahí no va a poder, porque la fe del pueblo de México, como bien lo dijo el padre Francisco López, la profesamos más de 80 millones de mexicanos. Y termino mi opinión diciendo: viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe, contra los sátrapas y tiranos que quieren apropiarse no solamente de la nación, sino de nuestras religiones, de nuestros principios y de nuestras costumbres. Muchas gracias.